Cuando Gregorio Samsa despertó en la mañana después de una noche de sueño intranquilo, estaba convertido en un monstruoso insecto. Con estas palabras, Franz Kafka inicia la novela La Metamorfosis, una de las más famosas novelas del siglo XX. Hola, soy Guillermo Gutiérrez, profesor de literatura, y vamos a resolver las preguntas de la separata número 4. Marque la opción que completa correctamente, estamos en la pregunta 1, el siguiente enunciado referido a las características del romanticismo. Voy a leer el enunciado completándola automáticamente con las palabras de la clave. Este movimiento literario, que predominó desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, se caracterizó por la idealización de la naturaleza y la libertad de pensamiento. Como están ustedes comprobando, la opción correcta es D. D de dado. ¿Está bien? Les recuerdo que el romanticismo es un movimiento artístico que abarca lo literario, que aparece especialmente en Alemania y también en el Reino Unido a finales del siglo XVIII. ¿Está bien? Y se extiende hasta que el realismo le va a socavar esta hegemonía ya a mediados del siglo XIX. El romanticismo sentimental se inicia con la novela Werther, Las cuitas del joven Werther de Goethe, y eso ocurre a finales del siglo XVIII. Por otro lado, la idealización de la naturaleza, la libertad de pensamiento son algunas de las nociones claves del romanticismo. Libertad del pensamiento y de creación, oponiéndose al neoclásico, que era muy rígido, que obligaba a la racionalidad y a las reglas de composición. Se opone a esto, ¿no es cierto? Y también la naturaleza, el amor a la naturaleza. No ya como los neoclásicos anteriores, este apego por el mundo clásico, grecolatino, etc., ¿no? Entonces la naturaleza y la libertad son nociones claves para el romanticismo de fines del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX de su duración. Vamos con la pregunta 2. Con respecto al argumento de las cuitas del joven Werther, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. En este caso, la alternativa correcta es casa. Werther nos revela su gran sensibilidad y una viva emoción por la naturaleza. Werther es un joven muy sensible, es de origen burgués, digamos, pero él se revela contra el sistema de vida. Él es el antónimo del burgués típico, y este burgués típico en la novela va a ser Alberto, el esposo de Carlota. En la pregunta 3. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre los temas que se desarrollan en las cuitas del joven Werther, marquen la alternativa que contiene la secuencia correcta. Son 5 enunciados. El primero, el triunfo del amor prohibido, eso es falso, el amor prohibido va a fracasar y con el suicidio de Werther se comprueba este fracaso. Enunciado 2, el ideal romántico del héroe burgués. El héroe burgués no existe en esta obra. Lo que es el burgués, que es Alberto, representa al burgués. El héroe romántico, que sería Werther, es el que destaca aquí, ¿no? Así que está mal, no hay un héroe burgués, así que sería falso el segundo enunciado. El tercer enunciado dice el amor vedado que conduce a la tragedia. Eso es verdad. Es un tema porque el amor prohibido, vedado, la pasión que siente Werther por Carlota lleva a la tragedia, al suicidio del joven. En la 4, la realización de la dicha amorosa. La dicha amorosa que Werther desea no se cumple, así que encontramos aquí la no realización de la dicha amorosa, es una alternativa falsa. Y la 5 es la descripción de la vida burguesa. Sí hay una descripción de la vida burguesa, no se la enaltece, no se propone como lo correcto o lo que debería ser la vida, pero se la describe justamente con la intención de criticarla, pues no podemos criticar lo que no conocemos, entonces hay una descripción de la vida burguesa. Bien, entonces la clave va a ser en la 3, marcamos A, con A de árbol. En la 4, respecto a las características de realismo, estamos en el realismo, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. Entonces la afirmación correcta va a ser, surge como una reacción contra el romanticismo. Recordemos que la literatura es dinámica, no es estática. El neoclasicismo aparece en el siglo XVII, se opone al barroco, luego el Renacimiento en el fines del siglo XVIII se opone al romanticismo, y a mediados del XIX el realismo se opone al romanticismo anterior. Entonces siempre hay una oposición, continuidad, oposición
en la sucesión de movimientos literarios. Surge como una reacción contra el romanticismo. La opción con B de beso es la opción en la pregunta 4, respecto al realismo, ¿no? En la 5, en cuanto al aspecto formal, y cuando nos hablan de aspecto formal se refieren a la estructura de la obra, el estilo, los capítulos que tenga, o qué tipo de lengua utiliza, o versificación métrica en el caso de la poesía. Lo formal no abarca lo temático o lo ideológico, eso es en aspectos de contenido, digamos, ¿no? La obra de Fedor Dostoyevsky en el aspecto formal, la obra narrativa entendemos, tiende hacia lo dramático en tal sentido. Cuando escuchamos la palabra dramático muchas veces pensamos que se refieren al hecho de ser una historia terrible que conmueva al público, y eso es un error. Cuando hablamos de dramático nos referimos también, aparte de ese sentido tan común y difundido, a utilizar mucho los diálogos, ¿no es cierto? En la poesía de César Vallejo, por ejemplo, Vallejo en su poesía de Poemas Humanos, o España parte de mí este cáliz, es muy dialógico, entonces dramatiza su poesía. Dostoyevsky hace algo equivalente en su narrativa. Él usa mucho el diálogo tiene una preponderancia importante, una preponderancia para conocer a los personajes, ¿no? De ahí radica la importancia del diálogo. Por lo tanto, la clave en esta pregunta, en la 5, va a ser, en tal sentido, le da gran importancia a los diálogos de los personajes, o sea que eso es dramatizar, ahí sí dramatiza su narrativa, Dostoyevsky. 5 entonces, con E de enano. En la 6, en la novela Crimen y Castigo, aunque Raskolnikov decide asesinar a la usurera, a León Ivanova, uno de los móviles es humanitario. O sea, ¿qué móvil humanitario es? O sea, tú podrás pensar, si va a matar a alguien, ¿cómo puede tener un móvil humanitario? Y si lo tiene. Este móvil es ayudar económicamente a su familia. La madre y la hermana de Rodion pasan por un momento difícil, la madre está enferma, la hermana está a punto de casarse con un hombre desalmado por ayudar a su hermano y que está muy empobrecido, y a su madre enferma, y Rodion le da mucha frustración esto y decide matar a la anciana usurera y con el dinero que le va a robar ayudar a su familia. Este es humanitario. Sin embargo, esta moral humanitaria se opone pues a la antihumanitaria, que representa matar a un ser humano por el bien del resto. O sea, esto es antihumanitario o intelectualista, ¿no? Se opone a la idea de apoyar. Entonces ese conflicto justamente es una de las claves de la novela, porque a un nivel profundo la novela es una novela ética y psicológica, ¿no? A un nivel externo sabemos que es una novela policial, una estructura de novela policial. Vamos con la pregunta 7. Nos pide marcar la alternativa correcta de la novela Crimen y Castigo. Y la clave va a ser con D de dado. La conciencia de culpa atormenta constantemente a Raskolnikov, ¿no es cierto? Después de haber asesinado a León Ivanova y a su hermana, Lisbeta, él va a tener la conciencia de culpa y esto lo va a atormentar constantemente hasta que le confiesa a Sonia el hecho y ella le aconseja entregarse a la policía, ¿no? Y acabar así con su remordimiento. En la 7 entonces marcamos con D de dado. En la pregunta 8, marque el enunciado que corresponde a una característica de la narrativa contemporánea. Estamos ya en el siglo XX, ¿está bien? La clave va a ser aquí, se altera el orden cronológico. Una de las características de la narrativa del siglo XX es la ruptura, la alteración del orden cronológico lógico regular. Las historias van a ser narradas en el nivel, ¿no es cierto?, del discurso de una manera alterada al orden correcto de la historia. Por ejemplo, si yo quiero contar una historia básica, decir, tal persona nació, luego creció, estudió, trabajó y murió, ese orden va a ser el orden de historia siempre, ¿no es cierto? Desde que nace hasta que muere. Pero si yo te cuento primero que él está trabajando, pero él había primero estudiado y antes de eso había nacido y había crecido, y después de contarte eso, te narro su muerte, como que te he contado en un desorden. Entonces la historia original está siendo alterada por la manera como te lo cuento. O sea, el cómo alterado y el qué, la historia siempre va a ser lineal, pero tú la puedes contar alterada, ¿está bien? En este caso, la alteración del orden cronológico sería pues digamos, la opción, porque en el siglo XX se ve esta técnica, ¿no?, como algo común. Carlos Fuentes, por ejemplo, en La muerte de Artemio Cruz, una gran novela que utiliza esa técnica. Mario Vargas Llosa también en sus novelas la utiliza. Entonces, William Faulkner. Entonces, tenemos como una de las características más representativas de la narrativa contemporánea la ruptura o la alteración del orden lógico cronológico. 8 entonces con E de enano.
Vamos con la pregunta 9. Opción con un tema de la metamorfosis de Franz Kafka. La clave es con A de amor. La incomunicación entre padres e hijos es la clave. Este tema no es tan evidente, ¿verdad? Algunos alumnos preguntan ¿y por qué esta clave va a ser? Bueno, en primero que las demás no van, y lo voy a demostrar. Primero, porque también hay otro aspecto que te voy a explicar después. Primero, B, el autoritarismo de la madre y la hermana. O sea, la madre y la hermana no son autoritarios en la obra, el padre es el autoritario, ¿ya? La lucha del hombre contra la naturaleza, eso no corresponde a esta obra, no corresponde a El viejo y el mar, que es otra obra famosa del siglo XX, y a otras obras también, ¿no? De regionalismo hispanoamericano, por ejemplo. La D, la decadencia del sistema feudal. No tiene nada que ver el feudalismo aquí, pues no estamos en la Edad Media, ¿no? Ya decayó hace mucho el sistema feudal. La inclusión social de los desposeídos. En este caso, algunos pueden pensar que es la clave, pero a Gregorio Samsa, que se ha transformado en insecto, como indiqué al inicio de esta sesión, no lo incluyen, lo excluyen más bien en su cuarto, lo arrinconan ahí y no le permiten salir, y bueno, no correspondería a la inclusión, ¿no? Corresponde la A, la incomunicación de padres e hijos. Entonces, vemos cómo la familia de Gregorio es una familia disfuncional, ya que su padre es muy autoritario, su madre es muy sumisa, y Gregorio, cuando era un ser humano normal y trabajaba, no hablaba con ellos, no tenía una familia unida, porque él siempre está viajando. Él se quejaba, ¿no? De no tenía amigos, ni pareja sentimental, porque no tenía tiempo por el trabajo exagerado que él cumple para poder mantener ese hogar, porque el sistema capitalista te obliga a dejar atrás tu aspecto familiar o tu vida personal a cambio de poder trabajar y poder comprar y poder consumir. Por lo tanto, como que renuncias a esa dimensión afectiva. Por eso hay una incomunicación, una familia no funciona muy bien. Y eso es algo que es relevante en la novela y que vemos en la opción A. La 9, entonces va a ser la opción A de árbol. Y vamos con la 10. En la 10 tenemos que completar enunciado sobre la metamorfosis de Kafka, ¿no? Les recuerdo que el título correcto debería ser La transformación, pero por un problema de la traducción, de las editoriales que traducían del alemán al castellano la obra de Kafka, se hizo más popular la metamorfosis, ¿no? Y hoy en día no hay una secuencia de transformaciones, es algo directo, ¿no? La transformación, Die Verwandlung en alemán, traducido al castellano sería pues la transformación, yo le había dicho Borges, pero ya pues seguimos haciendo la metamorfosis por costumbre, por tradición, ¿ya? La transformación de Gregorio Samsa en insecto alegoriza la alienación del ser humano contemporáneo a causa de la sociedad capitalista. ¿Ves? La clave es con C de casa, ¿está bien? ¿Qué es alienación? Es la condición de tú, teniendo una identidad, siendo alguien, dejas de ser esa identidad, dejas de ser ese alguien y te conviertes en algo distinto. En otras palabras, tu identidad se modifica, te crees algo que no eres en realidad, es la alienación. Y esto se da porque el ser humano contemporáneo, como dije hace un momento en otra pregunta, en la resolución de otra pregunta, en el tiempo actual, por el capitalismo, renuncia muchas veces a aspectos clave de su dignidad, de su dimensión humana, como lo afectivo, por ejemplo, ¿no? Por tener que trabajar más o en el ámbito profesional o académico. Así que la sociedad capitalista es la que genera este problema en los seres humanos contemporáneos. Entonces, te reitero, en la 10 la opción es con C de casa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No se olviden comentar, darle me gusta y suscribirse.